grabar, ahí está, así no nos interrumpe, y podemos compartir después todo este espacio de formación que vamos a tener, el último ya del año, ¿sí? Hacemos este último esfuerzo, con mucha alegría, en esta escuela llanelina, en esta escuela de formación, para seguir caminando juntos, seguir conociendo más sobre nuestra espiritualidad, seguir enriqueciéndonos. Y hoy nos acompañan en la animación el Colegio del Huerto de Nogoyá junto con el Huerto de Mosconi, que como Agustina comentaba hace un ratito, se les complicó al Huerto de Mosconi por el tema de las comuniones. Así que le vamos a dar la palabra a ellos para que puedan ir desplegando todo lo que han preparado con tanto cariño. Bueno, muchas gracias, hermana. Vieron que providencialmente hoy es el Día de los Ángeles Custodios. Entonces nosotros queríamos empezar nuestro encuentro con una oración haciendo referencia a los mismos y después un pequeño videito que vamos a compartirles. Vamos a encomendarnos a nuestros ángeles diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángeles de la mañana, ángeles del mediodía, de la tarde y de la noche, son tu presencia divina. Llenos de gozo, Señor, te damos nuestra alegría. Peregrinos de la tierra, huéspedes ya de tu vida. Que nunca nos abandone en el sueño o la vigilia el ángel que nos pusiste como compañero y como guía. Amén. Encomendémonos al ángel de la guarda para este encuentro, diciendo también: ángel de la guarda, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que descansen los brazos de Jesús, José y María. Vamos a compartirles un video que con mucho amor hemos preparado para ustedes.
Bueno, teníamos ahí a nuestros niños de la salita de 5 haciendo un poquito la coreo y la cantaron los niños de sexto grado, para que tenga más fuerza la voz. Pero bueno, vamos a dar inicio a este encuentro, ahora sí ya formalmente, agradeciéndole a la hermana Paz que nos va a acompañar, nos va a iluminar. Nosotros tuvimos esta ventajita, de que cuando nos tocó organizar a Nogoya, contamos con la hermana Paz, así que le agradecemos. Y bueno, el tema un poquito de hoy es algo como bastante amplio, bastante general, se le llamaba GPS gianelino y había muchísimos temas. Entonces nosotros optamos por sintetizar con algunas preguntitas que vamos a ir haciéndole a la hermana Paz y con otras cositas que se van a venir dentro de un ratito. Hermana Paz, muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucha tranquilidad tenerla acá. Les contamos que la hermana Paz anda un poquito difónica, pero bueno, va a hacer todo lo posible por escuchar todo. Y la primera preguntita, hermana, que queremos hacerle es que si nos puede sintetizar así de manera general quién fue San Antonio María Llanelli. Si bien todos los que estamos aquí lo conocemos, pero vamos a intentar una síntesis y especialmente en este mes que comenzamos ya a movernos con el fundador, que el 21 celebramos su fiesta. Los invitamos mientras, si quieren ir escribiendo en el chat resonancias o frases que la hermana Paz vaya expresando, que no quieran que se pierda, que le quieren después en todo caso repreguntar o simplemente para dejar alguna acotación o algo, lo pueden hacer. Y ahora me silencio porque si no, no le voy a dar lugar a la hermana. Bueno, buenos días a todos. Yo espero poder expresarme, porque la verdad que el invierno me agarró tarde para resfriarme. De todas maneras, voy a hacer lo posible. Yo creo que es muy difícil sintetizar en pocas palabras la multifacética personalidad de nuestro santo fundador. Sin embargo, podemos aprender algunos puntos así muy esenciales. Tenemos que ubicarlo en la época en que él nace, porque se lo llame también el santo entre dos revoluciones. Sería la Revolución Francesa de 1789 y la de 1848 en Italia vive. Y por eso también podemos comprender algunas de sus prédicas, algunas de sus reacciones y algunas de sus propuestas. Ubiquémonos en el año 1789 en Francia, con trágicos acontecimientos, cuando Llanelli nace en abril, la toma de la Bastilla es el 10 de julio, de manera que Llanelli justo nace en esa época más revolucionaria, donde Francia proclama la igualdad, la libertad y la fraternidad, que significó persecución para mucha gente y muerte para muchos otros. De este lado de los Alpes, en Francia para el lado arriba de los Alpes, Italia debajo, de este lado de los Alpes, Dios estaba preparando justamente el regalo a la humanidad de un hombre que le dio lugar en la historia, a Chereta, su pueblo natal, donde él nace el 12 de abril de 1789 en una casa muy pobre, en una aldea muy pequeñita que tenía una iglesia, 4 casas y nada más. Y detrás de esa casa, de esa iglesia, estaba la casa de la familia Llanelli, que no tenían propiedades, eran pobres, que vivían ahí con sus hijos. Llanelli tuvo otros cinco hermanos, que todos vivieron en ese lugar y algunos salieron con muchos estudios. Tiene una hermana religiosa, tiene un hermano médico y los demás se dedicaron a las tareas del campo. Su familia se da cuenta del trabajo del campo por su personalidad y por su inteligencia, de modo que lo hacen estudiar. Y la mamá, sobre todo, lo manda a una escuela que había abierto un párroco de ahí de Castelo, que quedaba a 3 kilómetros de su casa. Él todos los días hace el recorrido, y las anécdotas que conocemos, que iba descalzo, que hacía serie de cosas, y que traía la leña para el fuego. De todas maneras, él, como inteligente que era, el párroco lo prepara, lo acompaña,
y lo ayuda a prepararse y permanece en Chereta hasta los 18 años. A los 18 años, él define su vocación y quiere ser sacerdote. Pero como su familia era muy pobre, no podían pagarle una pensión en el seminario, y una rica señora, la señora Nicolasa de Reviso, que justamente le alquilaba los campos a los Gianelli, se lo lleva a su casa en Génova y lo tiene como alumno externo del seminario. Un año después, el cardenal Espina lo admite en el seminario como alumno interno, y esta señora lo acompaña económicamente en toda su trayectoria. Gianelli fue un alumno brillante en el seminario, y por eso en 1800, creo que 18-19, Gianelli es ordenado sacerdote a los 23 años. Su primer año de trabajo fue en una iglesia de ahí de Génova, que era una iglesia gentilicia de los Doria, esas familias ricas que tenían sus propias iglesias, sus propias parroquias, y él trabaja un año ahí. De ahí pasa él a desempeñarse como profesor en una escuela de los padres escolapios en Cárcare, en Acque, 1814, 15 y 16 más o menos. Ahí permanece estos 3 años aprendiendo un montón de cosas con respecto a las escuelas. Y lo que aplica después lo traduce después en el reglamento que escribió para las maestras. Después de estos 3 años, él vuelve al seminario de Génova, donde enseña retórica durante 10 años. Ahí en el seminario también sería el responsable de la disciplina, pero por mal entendimiento con el rector y con otros personajes del lugar, él renuncia a esa tarea y sigue siendo solamente profesor de retórica. Terminados esos 10 años, el 21 de junio de 1826, Gianelli asume como párroco en la iglesia colegiata de San Juan Bautista en Chiavari. Y el obispo Lambruschini, cuando lo presenta, le dice a la gente, a los paisanos de ahí de Chiavari, dice: les mando la más bella flor de mi jardín. Es decir, un poco el aprecio y la estima que él tenía con respecto a Gianelli. Gianelli de entrada se propone combatir las cosas que vio que no estaban del todo correctas y propiciar las que eran buenas y formativas. Y por eso se propone combatir lo que él siempre decía, ¿no es cierto?, a cara descubierta y con la visera alzada. Es decir, de frente, enfrentaba todas las dificultades y los problemas. No perdió tiempo cuando llegó y se hizo una especie de pantallazo, de resumen, o no sé, de resumen general de lo que pasaba en su parroquia, y fue descubriendo muchas cosas buenas que se hacían, pero también otras tantas que no eran tan buenas, tanto entre los sacerdotes como entre los laicos. Por eso él se propone hacer una reforma de su parroquia y arma un proyecto que abarca todas las actividades de la parroquia. Él quería acompañar cada actividad que se hacía. Por otro lado, cuando él descubre, dice en el escrito que él hace, dice: ay, no todo es para entusiasmarse demasiado, porque las dificultades son grandes. Dice: pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Gianelli en Chiavari no solamente favoreció la iglesia o las obras de la iglesia, sino que también favorece las obras sociales que están relacionadas con la promoción humana. Y por eso Gianelli no tardó en inscribirse en una sociedad que había ahí en Chiavari, que se llamaba una sociedad económica, que propiciaba el cultivo de las artes y de la cultura. Y esa sociedad económica tenía una comisión directiva y sus esposas formaban parte de esta comisión. Además, la sociedad tenía un asilo de niñas huérfanas que atendía a la gente. Pero Gianelli se dio cuenta que las niñas no estaban bien atendidas por estas señoras, que él incluso las llamó damas de la caridad y les dijo que sean ricas en caridad, que se preocuparan de estas niñas para que sean mujeres de bien y que se insertaran en la sociedad con un nombre y un lugar. Pero como estas damas tenían sus propias familias, Gianelli se da cuenta que no pueden dedicarle tiempo completo a las tareas de la formación de estas muchachas. Por eso, como él tenía
como una motivación interior o como un resorte interior, que era la necesidad de proveer, que nosotros repetimos siempre cuando habla de la fundación de la congregación. Él necesitaba dar una respuesta concreta a cada necesidad que encontraba. Por eso, Gianelli reúne 12 jóvenes que forman el grupo inicial de las Hermanas del Huerto y les dice que las instituye, que las reúne para que se hagan santas y que hagan el bien. Siempre el bien, a todos el bien, y que se ocupen de las niñas, las huérfanas que estaban integradas ahí en ese asilo, en ese lugar. Se escucha. Estando en Chiavari, también a Gianelli le tocó vivir una epidemia, no era una pandemia como la nuestra, sino una epidemia, el cólera morbus, que se estaba extendiendo por toda Europa, que también llegó a Chiavari en 1835. Pero Chiavari se vio libre del flagelo de esta peste por las iniciativas del fundador y también por la oración, por todo lo que él propuso. Propuso una procesión de penitencia, por todo el pueblo participó. Él apareció con signos de penitencia, descalzo, con una corona de espinas, y iba delante de su pueblo rezando y llorando, pidiendo a Dios que librara al pueblo, pero que aunque castigara al pastor. Tuvo la gracia, la procesión salió de la iglesia de San Juan Bautista con el crucifijo negro y se detuvo en la plaza de la Virgen del Huerto, pidiéndole a la Virgen que intercediera. Tuvo el milagro, y la señal de que el milagro se había hecho fueron las golondrinas que aparecieron y que habían desaparecido ya en la primavera anterior y vuelven a aparecer, revolotean alrededor del Cristo negro y se van. Gianelli exclama: la gracia está concedida, y todo el pueblo agradece a la Virgen del Huerto la liberación de Chiavari de la peste. Estando en Chiavari, Gianelli participó siempre de todas las misiones, y cuando estaba haciendo una misión popular en San Bartolomé de la Ginestra, en 1838, él recibe un pliego, tanto del rey como del obispo, que lo nombraban obispo de Bobbio. En un primer momento, Gianelli dice: yo, pobre tipo, no tengo ningún título universitario, no soy ningún doctor, yo soy pobre y no tengo riqueza, no tengo nada. Voy a renunciar porque el obispado no es para mí. Pero después de unos días, reflexionando, le escribe a la madre Catalina, que es la cofundadora de la congregación, y le expresa un pensamiento que a él lo llevó a obedecerle al obispo. Dice: yo, que le exijo a mis hermanas, a las hermanas, y que enseño a obedecer, no es bueno que yo desobedezca. Entonces Gianelli acepta ser elegido obispo de Bobbio. Cuando llega a Bobbio, rápidamente Gianelli se da cuenta que su diócesis era muy pequeña, pero no estaba totalmente abandonada. Y a los 15 días, se imaginan la reacción de tanta gente que estaba abandonada, que ya de la iglesia poco sabía. A los 15 días de haber llegado, anunció su primera visita pastoral a toda la diócesis. Terminada esa visita, él hace una descripción, una especie de fotografía de las cosas que encontró en esa visita que él realizó, y propuso algunas modificaciones para cambiar la situación. Además, mientras fue obispo, que fueron 8 años, él hizo otras 2 visitas así a toda la diócesis, y también celebró 2 sínodos diocesanos. Organizó la catequesis, escribió un catecismo para que todos entendieran, para que todos aprendieran, y además propuso la práctica de lo que nosotros hoy en día llamamos la lección divina, que es la meditación de la palabra de Dios, y él mismo se ocupaba de hacerla. No nos debe sorprender que apenas a los 57 años sus fuerzas ya se habían acabado, de modo que comienza su enfermedad, que fue mal diagnosticada y maltratada, una tuberculosis que en poco tiempo lo llevó a la muerte. Ya muy enfermo,
el médico le aconseja que cambie de aire, entonces va a Piacenza, donde se quiere mejorar, pero todo lo contrario, su enfermedad avanzaba y se desmejoró totalmente. Y él dejó escrito: no importa que yo viva o que yo muera, lo importante es que yo cumpla la voluntad de Dios. Y él la cumplió así radicalmente, totalmente, y muere el 7 de junio de 1846, ahí en Piacenza, solo, pobre, fuera de su diócesis. Poco tiempo después de su muerte, el cuerpo de Gianelli fue trasladado a Bobbio. Muchos de los de Bobbio, sobre todo entre los eclesiásticos, no estaban muy contentos con el obispo, y medio como que se habían alegrado de que muriera. Y otros tantos lo lloraron por mucho tiempo. Fue sepultado en la tumba de los obispos, y en 1925, cuando el Papa Pío IX lo declara beato, el cuerpo, lo que quedaba del cuerpo de Gianelli, porque sus reliquias están esparcidas por el mundo, que descansa en la cripta de la Catedral de Bobbio, debajo de un altar, para que los fieles lo puedan venerar. Y quiero, sobre lo que es Gianelli, un testimonio que me parece interesante, porque por ahí a veces no lo conocemos. Hay un grafólogo que hizo un estudio grafológico de los escritos de Gianelli, y que después de haber descubierto cualidades y defectos de Gianelli, dice: si este hombre llegó a ser santo con los defectos que tenía, realmente tiene que haber luchado tenazmente durante toda su vida. Tenía muchas cualidades, pero también tenía grandes defectos, y esos defectos precisamente eran los que tenía que combatir. Y si llegó a ser santo es porque se esforzó, porque fue constante y porque la gracia de Dios lo acompañó. Dice el grafólogo, dice que sus defectos eran como las hormigas, esas hormigas termitas o termites, que cuando invaden una casa la destruyen porque le comen los cimientos. Por eso Gianelli fue un tipo que luchó toda su vida contra sus propias inclinaciones, que no siempre eran todas buenas. Gianelli escribió cientos de cartas, redactó muchas prédicas y reglamentos, y las conclusiones de los sínodos son admirables, y bien pueden inspirar nuestros sínodos que están realizando en las iglesias actualmente. Gianelli nunca habló de sinodalidad, porque es un término que se acuñó recientemente, pero sí practicó la sinodalidad, porque trató de caminar junto con su pueblo y con sus sacerdotes. Eso que dice el Papa Francisco, que la sinodalidad es caminar juntos, hacer caminos juntos en la iglesia. Por eso nosotros hoy también hablamos de sinodalidad, y por ahí nos resulta un poco complicado entenderla, pero es muy simple. Es un sinónimo de caminar juntos, de hacer juntos iglesia, de llevar juntos la carga que Dios impuso a su iglesia de evangelizar a todos los pueblos. Esto sería un poco lo que yo puedo decir de las generalidades o de lo general de Gianelli. Yo creo que todos conocíamos, pero por ahí a veces nos sirve recordar algunas otras cosas. Bien, hasta ahí es mi primera respuesta a esto que proponíamos o que proponía el equipo. Bueno, hermana, por lo que usted nos acaba de contar y de narrar, nos damos cuenta que San Antonio María Gianelli realmente fue un pastor que se preocupó mucho por la iglesia, por la sociedad, ¿sí? Y sabemos también que escribió muchos sermones, muchas homilías. ¿Nos podría decir sintéticamente a quién se dirigía nuestro fundador en estos escritos? Sí, nuestro fundador fue un cristiano sacerdote obispo que no se limitó a mirar hacia adentro, sino que tenía su mirada dirigida al mundo que lo rodeaba. Y así, para evangelizar y llevar adelante su obra, se relacionó con personas de todos los ámbitos, de todas clases sociales, tanto eclesiásticos como del mundo civil. Sus escritos se dirigían a su pueblo, a sus parroquianos, a los misioneros,
a las autoridades eclesiásticas y civiles, y se ocupaba de temas variados. Podía interceder por un preso, por una huérfana, por sus hermanas, por las hermanas del huerto, por los sacerdotes, por la iglesia, por el trabajo social. Es decir, Gianelli no se ocupó solamente de temas eclesiásticos, sino que también se ocupó de la sociedad para que fuera mejorada. Él dice, se ocupó del trabajo, sobre todo del trabajo de la gente pobre, porque en su tiempo aparecieron los pilares mecánicos, y entonces para que las mujeres de su diócesis, de su parroquia, no quedaran sin trabajo, él se preocupó de que esas hilanderías artesanales de Chiavari no desaparecieran, porque aparecieron los telares mecánicos. Y él dice, si estas mujeres se quieren protestar, eso es un comentario que hace hay alguno, que Gianelli dijo, si las mujeres que se ocupan de estos telares para mantener sus familias se enojan y aparecen protestando, yo voy a ser el primero en aparecer delante de todos y voy a organizar una propuesta de reclamo. No era un quedado, no era un despreocupado. Fundamentalmente, Gianelli se preocupó de sus feligreses, de su pueblo, de ese pueblo que Dios le había confiado, y se ocupó de él a lo largo de su vida. Donde había una necesidad, allí estaba presente. Y en todo lo que hacía y proponía, buscaba siempre el bien de su pueblo. Sus cartas, algunas de ellas recogidas en 3 epistolarios que nosotros tenemos traducidas, y que son la traducción de otros 5 epistolarios que tiene la lengua italiana, y que no todas las cartas fueron traducidas, dan relación realmente de su preocupación de su pueblo. Su temperamento, el temperamento de Gianelli, no era optimista naturalmente, no era un soñador, un romántico, pero potenció esas debilidades que tenía con una fe fuerte y decidida. Aún en situaciones difíciles trataba de ser positivo. Esto lo llevó a crear muchas iniciativas para el bien de su pueblo y para el bien de su gente. Y su creatividad fue verdaderamente asombrosa. No vivía de quejas y buscaba siempre una solución positiva y práctica a los problemas o dificultades que encontraba. Escribió muchas cartas y escribió a las hermanas del huerto cartas de orientación espiritual, de formación, de ideas prácticas para hacer el bien. Escribió cartas a las autoridades eclesiásticas y civiles, a las que el fundador habla de las hijas, al arzobispo le informa su actividad docente, y a un seminarista muy pobre él lo recomienda para que el obispo le concediera una beca y pudiera seguir estudiando. A los oblatos de San Alfonso de Ligorio, una congregación que fundó Gianelli Bobbio, también le escribió reglamentos y cartas. A los misioneros de San Alfonso de Ligorio, que fundó en Chiavari en 1827, para hacer las misiones también le dio orientaciones concretas y precisas. A los sacerdotes amigos de Génova y de Chiavari también le escribió un montón de cartas y cartas pastorales. A los laicos, como la familia Sanguinetti de Chiavari, con quienes tenía una relación muy particular y una profunda amistad. Y escribió cartas también al rey Carlos Alberto, el rey de Italia, y le pedía un subsidio para construir el conservatorio de Chiavari, porque las hermanas que él había fundado en una pobre casa ahí en Chiavari, alquilaban esa casa que les estaba quedando chica para todas sus actividades, porque eran muy pobres. Con el resto de sus escritos, como sermones, homilías, exhortaciones, cartas, sinodales, se dirigía al pueblo, a los cristianos, a todos los que quería escucharlo. Por eso Gianelli fue un tipo multifacético, se ocupó de todas las situaciones, de todos los problemas de su diócesis, de su parroquia.
de su parroquia primero y después de su diócesis, y buscaba siempre una solución en las personas que podían darle soluciones. Esto es un poco lo que Giannelli hace por su pueblo cuando escribe, cuando recomienda a sus hijas para que los poderosos, los que tenían poder y los que tenían plata, pudieran alcanzarlas. Hasta ahí lo que Giannelli hizo como tarea en Chiavari y después en... Y hermana, nosotros sabemos todas las cosas que Giannelli hizo por y para la educación. Yo quisiera saber qué nos diría él frente a los desafíos actuales que nosotros tenemos con la educación. Yo creo que Giannelli pues tendría sugerencias muy concretas y propuestas prácticas ante los desafíos actuales de la educación, como lo tuvo y explicó en su época, que fue de grandes cambios políticos, sociales, religiosos y económicos, como vimos, porque vivió en una época de muchas revoluciones, de muchos conflictos. Y en una Europa convulsionada por los principios establecidos por la Revolución Francesa y otras luchas territoriales. Giannelli, apenas llegado a Chiavari, y como integrante del Consejo de la Administración del Oficio de Caridad y Trabajo, que alojaba niñas pobres y huérfanos, pensó en la necesidad de darles institutrices que hicieran las veces de madres. Para eso, tarea, reunió damas de caridad, que eran las esposas de los funcionarios del oficio, y les encomendó esa tarea, y que les recomendaba que fueran ricas en caridad. Pero al final, Giannelli se da cuenta que estas señoras de la caridad no podían estar día y noche atendiendo a las huérfanas porque tenían sus propias familias. Entonces sueña con una congregación religiosa, pero en la época no estaba permitido fundar congregaciones. Entonces reúne 12 jóvenes para que se ocuparan de estas niñas que estaban en los asilos o que las habían reunido para no dejarlas en la calle. Fundó la congregación de las Hermanas del Huerto para asegurar la continuidad de la atención de las huérfanas. Y por otro lado, viendo que su obra crecía, Giannelli redacta el reglamento para las escuelas, en las que da normas muy concretas, cómo tratar a las niñas, cómo educarlas. En ese reglamento, Giannelli dice que educar es un ministerio y un arte dificilísimo, y dice que las escuelas, si no son buenas, es mejor que no existan. Por eso fue sumamente exigente en cuanto a la preparación, en cuanto a la organización y en cuanto a llevar adelante esas escuelas. A sus religiosas maestras, que se preparaban como podían, no en institutos como nosotros nos preparamos ahora, las quiere preparadas y actualizadas. Por eso les repito, para enseñar bien, amarán el estudio y no se cansarán de aprender mejor lo que enseñan, porque no se puede enseñar bien lo que no se sabe. Yo creo que Giannelli maneja ahí un concepto de formación permanente que en ese momento no existía y que nosotros en este momento tenemos. Indica también una serie de virtudes humanas y cristianas en las que un docente se debe especializar. Paciencia, calma interior y exterior, aire dulce, afable, más bien alegres. Les recomienda discreción, buenas maneras, y una grandísima confianza en Dios y en María, y una alcanzable y pacientísima caridad. Este es el perfil del docente, querido por Giannelli. Además menciona efectos de los cuales tienen que liberarse los docentes. Y es una enseñanza para nosotros el leer el reglamento que él escribe para estas maestras y que es una riqueza que nosotros de la que podemos gozar y podemos interiorizarnos y conocerla. Una verdadera y buena enseñante, observa Giannelli, debe ganarse el ánimo de sus estudiantes, amarlas de verdad, estudiar su índole, adaptarse a ellas en la medida de lo posible. Debe mostrarse siempre perseverante, apasionada, diligente, pronta. Decía también que no basta decirle a los niños y jóvenes que hagan el bien, sino que es necesario guiarlos al bien y darles el ejemplo. Y mostrarles con hechos cómo deberse hacer el bien. Él predica con el ejemplo.
y que no basta retenerlas o reprenderlas, ni tampoco amenazarlas para que no hagan el mal, sino que es necesario tener cuidado, sobre todo en no darles ocasión de hacer el mal o de portarse mal. Y en ese tener cuidado podemos leer el carisma de la caridad evangélica vigilante, cuidadosa, atenta, que es la que distingue o que define la congregación de las hermanas del barrio. Nuestras escuelas tienen a mano esa herramienta maravillosa, el cuidado, la vigilancia. Nosotros lo llamamos vigilancia, pero es el cuidado que debe tener el docente o los docentes para dirigirse a sus estudiantes. Él lo requería y se lo enseñaba y lo repetía a las hermanas que decían o que tenían vocación para ser docentes. En una oportunidad las hermanas se quejaron de las escuelas y querían ir a los hospitales porque pensaban que en los hospitales se podía hacer mucho bien. Y Janelli les dice, no es que en el hospital se puede hacer más bien que en la escuela. En la escuela se evita que las jóvenes, las niñas, tomen el mal camino y se desvíen de las buenas costumbres. Se les puede enseñar tanto bien, ser buenas madres de familia, ser buenas amas de casa, ser incluso buenas maestras y buenas docentes. Otra de las cosas que Janelli remarcó era la necesidad de crear una buena relación entre todos los agentes actuantes en la escuela. Estando en Chiavari, Janelli, estando todavía en el seminario de 1813-14, Janelli fue a Cárcare, a una escuela de los padres de unos sacerdotes, y ahí enseñó por 2 años o 3 años, y escribe una carta a su obispo de Génova diciéndole que la juventud, sin el rigor de los castigos, se conserva con una sensatez que lo sorprendía. Y todo el secreto consistía en el buen acuerdo y en la buena inteligencia, sería en la buena relación de los prefectos y de los profesores con el rector, quienes ponen el empeño en conocer el genio, las condiciones de los alumnos y en tenerlos ocupados. Hoy lo llamaríamos educación personalizada, conocer a los estudiantes, ver sus posibilidades y sus límites. Janelli fue un verdadero visionario y se adelantó a su tiempo al defender y promover la educación de la mujer en la primera mitad del siglo XIX, cuando la mujer estaba relegada a su hogar y con poquísimas ocasiones de promoción y formación integral. En la apertura de las clases en Bobbio dijo, refiriéndose a la educación de la mujer, que fue uno de los primeros, de los pioneros en proponer la educación de la mujer en parangón incluso o en paralelo con la educación de los varones. En la apertura de clases en Bobbio dijo, refiriéndose a la educación de la mujer, descuidar su educación no es una especie de injusticia, sino que es también un error político, una imprudencia descomunal, una impiedad, mejor dicho, una verdadera necedad. Una característica de Janelli para destacar en su trabajo es el que nunca trabajó solo. Quiero retomar aquí unas palabras del Papa Francisco cuando habla de trabajar juntos o de la mística del nosotros para educar en lo que hoy llamamos sinodalidad, hacer camino juntos o en comunión. El Papa Francisco insiste en este aspecto, en este de trabajar juntos, de educar juntos y de crear escuelas sinodales. Janelli organizó varios sínodos, pero la palabra sinodalidad es muy posterior. Por otro lado, Janelli
establece que es una espiritualidad, que es el modelo con que una persona vive su fe y su relación con Dios, con lo trascendente, Dios, otras creencias, y lo exterioriza de alguna manera en la vida concreta. Por eso, Hermana, ¿quiere tomar algo nosotros queremos calentito o algo? ¿Quiere tomar un...? hablar Porque tiene ahí algo calentito, creo que tiene. Ahí está, pobre hermana. Cualquier cosa nos avisa, hermana, ¿sí? No, está bien. Decir, una espiritualidad que es el modo con que una persona vive su fe y su relación con Dios, con lo trascendente. Dios y otras creencias y otras existencias, y lo exterioriza de alguna manera en la vida cotidiana. La espiritualidad cristiana es una sola para todos los hijos de Dios: ser santos volviendo al Evangelio de Jesús. Y los medios para crecer en la santidad son la oración, la liturgia, los sacramentos. Es todo lo que él proponía a sus maestras, a sus docentes y a las hermanas que eran las docentes que en ese momento estaban llevando adelante las escuelas. La espiritualidad cristiana no es una experiencia para pocos cualidades, sino que es para todos. Estamos llamados a ser santos, sea cual sea nuestro estado o nuestra condición. Ahora, los modos y las maneras de expresar y de vivir esta espiritualidad cristiana depende de muchos factores. ¿Qué es una espiritualidad cristiana janelina? Janelli no creó una escuela de espiritualidad, como pueden haberla establecido o creado otros santos anteriores a él. Nos enseñó a vivir nuestra vida cristiana intensamente y a luchar para ser santos en los lugares y en los trabajos y en las ocupaciones y en las vocaciones en que nos encontrábamos. Que solía repetir con mucha frecuencia a las hermanas que ya había fundado el 12 de enero de 1829, decía: Dios, Dios, solo Dios. Y esa espiritualidad cristiana janelina es un estilo de vida, es lo que nos da el aire de familia, es el modo como nosotros encaramos en nuestra vida los valores del Evangelio. Tener en cuenta las enseñanzas de Janelli o de otras figuras significativas de la familia janelina. Por ejemplo, la madre Catalina Forrestal, la madre Clara en América, la hermana Crescencia, que tal vez no hizo escuela, pero que nos enseñó con su vida muchas cosas que Janelli ya iba repitiendo. Para traducir a nuestro modo de vida las experiencias espirituales de Janelli, tenemos que conocerlo profundamente. No basta tener datos o noticias o anécdotas, sino que debemos profundizar su experiencia espiritual para después encaminarla y traducirla en nuestra vida y en nuestra manera, de manera muy concreta. Nadie vive lo que no conoce, nadie vive lo que no sabe, y lo tenemos que copiar. Tenemos que ser originales en nuestra santidad. Tenemos que conocer, discernir y traducir en nuestra vida lo que Janelli enseñó y vivió y que lo que nuestras primeras hermanas enseñaron. Vivimos en una cultura y en un mundo y en una época totalmente diferente de la de Janelli, pero podemos vivir y traducir su espiritualidad, sus principios y su modo de vida en nuestra realidad, con nuestros propios criterios y con nuestra propia personalidad. Nos toca vivir esos principios que él traducía o que él vivía o que él enseñaba en clave moderna, no mundana, como dice el Papa Francisco, y vivirlos radicalmente. Quiere decir exigirnos todo lo que el Evangelio nos pide. No hay términos medios, no hay mediocridades, no podemos permitirnos ser mediocres, no podemos contentarnos con no hacer el mal, no podemos contentarnos con decir, bueno, más o menos, todo está bien, ya más o menos todo sale y zafamos. No podemos ser hijos de este santo que fue, si podemos decirlo, extremista en cuanto a sus exigencias. No podemos hacer el bien si no estamos convencidos. Hay que hacer el bien, siempre el bien con todos y en todas partes y con los medios que la providencia nos pone en nuestro camino. La vida del cristiano janelino no se limita solo a lo interior, solo a lo privado, solo a lo
a lo personal. Un chanelino debe insertarse en las tareas concretas de la sociedad en que vive, en la política, en la comunidad barrial, en la iglesia, y preguntarse todas las mañanas cuando se levanta, ¿dónde puedo hoy dar una mano? Es decir, el culto, la religión, la religiosidad, debe ir unida a la vida, y la vida interior del cristiano chanelino con el compromiso social, con el compromiso de la iglesia, es decir, con todos los compromisos que nosotros podemos asumir. Ahora, ¿qué es lo que marca nuestra espiritualidad? ¿Qué es lo que nos define en la iglesia? Porque hay muchas congregaciones religiosas, hay muchas personas, hay muchas asociaciones, antiguas y modernas, que hacen el bien. Pero ¿qué es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros, las hijas de María? ¿Cuál es nuestro distintivo? Janelli no lo dijo, sino que lo fue descubriendo a través de la actuación de las hermanas en los distintos campos de apostolado que en los cuales ellas se fueron insertando. ¿Y qué es lo que marca nuestra espiritualidad? Es la caridad evangélica vigilante. Es como el ADN, como el núcleo fundamental del núcleo. Es como el ADN de la familia chanelina. Esa caridad que es el valor que tiene que estar marcado en las fibras de nuestro ser y debe expresarse en cada una de nuestras acciones. Es el valor que debe habitar en nuestros corazones. Ese valor es la caridad evangélica vigilante. No vigilante porque estamos atentas a lo que hacen los demás y ver a ver si se equivocan o menos se equivocan, sino que es una caridad vigilante, atenta, para evitar que el mal se propague. Es el valor que debe habitar en nuestros corazones. De esa fuente de caridad evangélica vigilante que llevamos en el corazón, brotarán las obras, los frutos que tendrán el color, el sabor, el modo, la manera, la impronta personal de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros le dé, como sabe y como puede. Es el aire de familia que nos debe distinguir. Esa es la caridad evangélica vigilante, que el fundador después acuña en las constituciones que le deja a las hermanas. Una tarea difícil, ciertamente difícil, pero no es imposible. Si otros fueron capaces de hacerlo, nosotros, ¿por qué no? Si otros fueron capaces de ponerle el hombro, ponerle la mano y seguir al santo, ¿por qué nosotros no podríamos? Janelli dice que ser santo no es difícil. Es una lucha, es una constante hacernos contra de lo que nosotros naturalmente quisiéramos. Pero él dice, no es difícil. Lo difícil es querer ser santos. Y si Dios lo logró con ellos, con nuestros antepasados, con nuestros santos, con Crescencia, y con tantas otras hermanas antiguas y más modernas que son y fueron santas, no es difícil. Lo difícil, dice Janelli, es querer ser santo. Y si Dios lo logró con ellos, lo puede lograr también con nosotros hoy. Por eso sería el momento que nosotros nos preguntáramos, ¿alguna vez nos propusimos esa alta vocación de ser santos en el mundo de hoy? Tenemos una espiritualidad chanelina que no se aprende en los libros. Tenemos ejemplos de santas, religiosas, superioras o no superioras, hermanas que a lo mejor muchos conocen o desconocen, que fueron santas en su vida y que nos precedieron y que están en el cielo esperando que lleguemos nosotros. Y esa espiritualidad chanelina no se aprende en los libros, sino que se elabora en la vida cotidiana. Esa vida cotidiana está hecha de rutinas, de monotonías, de contactos breves, con personas que están viviendo el carisma. ¿Quién de nosotros no tiene una experiencia de haberse contactado alguna vez con una religiosa, con un laico, que vivía realmente y profundamente el carisma de la caridad evangélica vigilante y que nos puede hacer de modelo, no para copiarlo, sino para ser nosotros originales, únicos, irrepetibles, con nuestra impronta personal,
pero con la impronta chanelina, que es la que nos dejó Giannelli y nuestras madres y hermanas de los tiempos pasados, y tantos laicos que nosotros conocimos y de los cuales a veces hacemos memoria, y que realmente vivieron la caridad evangélica vigilante. Ya les digo dos palabras más. Dice, esta espiritualidad nosotros no la vamos a aprender en los libros. Podemos leer informaciones, podemos leer ejemplos, sino que se elabora en el vivir cotidiano. Nuestra lucha de todos los días, nuestros efectos, nuestras impaciencias, nuestras a veces no ganas de trabajar, nuestro decir, y más o menos, todo da lo mismo. Nuestras rutinas diarias, en los que muchas veces funcionamos más que vivimos. Tenemos que sacudirnos la inercia, tenemos que sacudirnos la indiferencia, tenemos que sacudirnos un poco de atonía y tenemos que darle fuerzas nuevamente a nuestro estar en este mundo de la educación y del cuidado de los enfermos con fuego, con pasión apostólica, con fuego chanelino. La espiritualidad de Giannelli, como la de Crescencia, ha sido, es y será una espiritualidad vivida, no solamente proclamada. Tenemos que ser o tenemos que aspirar en el lugar donde estamos, en el lugar que ocupamos, en la edad que tengamos y en el oficio que estamos haciendo, hacer realmente en el mundo, estar en el mundo con corazón chanelino. Yo creo que eso es un desafío para grandes y chicos, para docentes y no docentes, para alumnos y exalumnos, para toda nuestra gente. El ser chanelinos con corazón, el ser laicos, religiosos, consagrados, sacerdotes o lo que fuera, con corazón chanelino. Ahora, ¿por qué decimos que la espiritualidad cristiano-chanelina es eucarística, misionera y mariana? Giannelli tenía como puntales, como resortes en su vida que lo llevaron a hacer lo que fue su devoción a la Eucaristía, su amor a María y su pasión misionera. Un cristiano chanelino debe distinguirse en estos tres aspectos. Primero, la devoción eucarística. Giannelli propulsó la devoción a la Eucaristía, la adoración de las 40 horas. A sus hijas les propuso adoraciones perpetuas, una hora de oración diaria, de adoración al Santísimo Sacramento. Realmente fue funcionado, fue un devoto, no se puede decir, sino fue un amante de la Eucaristía. Por otro lado, su amor a María, su amor a la Virgen. No sé si a la Virgen del Huerto, porque fue una de las advocaciones que él le propone a la congregación, porque las hermanas se fundaron en Chiavari, sino que él fue devoto de la Virgen María, así en su advocación general de Madre de Dios y Madre de los hombres. Y por otro lado, su pasión misionera. Nosotros conocemos, no desconocemos las actividades apostólicas misioneras de Giannelli. Y justamente cuando es nombrado párroco y obispo, estaba predicando una misión, tenía pasión apostólica y misionera. Y su trabajo no se redujo solamente al estar dentro de la iglesia, sino que se ocupó también de las misiones. Y ya en su lecho de muerte, cuando él enferma y va a Piacenza a cambiar de aire, y está en su lecho de muerte, escribe cartas a sacerdotes y les dice, no sean perezosos, despiértense que el fuego de Dios nos debe arder en nuestro corazón y debe quemarnos. Y si yo me compongo de esta enfermedad que tengo, vamos a ser misioneros, vamos a hacer misiones y vamos a traducir el Evangelio a todas las lenguas y a todas las situaciones que vive nuestra gente. Y su amor a María lo manifiesta en múltiples ocasiones, y en múltiples escritos y en múltiples propuestas. Él instaura la devoción a la Virgen María, la devoción de las hijas de María, y a sus hermanas las llama precisamente hijas de María, que después les viene como apellido del Huerto, porque la fundó en Chiavari, cerca del santuario de Nuestra Señora del Huerto. Hasta ahí llega mi exposición y mi propuesta. Si ustedes quieren algunas otras aclaraciones, podemos hacerlas. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias, hermana. Acá en el chat fueron saliendo algunas cositas, algunas síntesis de lo que usted iba expresando. No lo vamos a leer entero, pero
ha habido resonancias interesantes y seguro que van a seguir resonando en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Muchas gracias por habernos iluminado y tómese algo calentito, siga cuidándose. La madera me alcanzó. Muchas gracias. Ahora para ver un poquitito, vieron que nosotros no solamente vale que escuchemos, de hecho la hermana Paz recién decía que no es solo espiritualidad proclamada, sino vivida. Entonces tenemos que dar una respuesta, no se trata solamente de escuchar y que quede en la cabeza, sino también pasarlo al corazón y poder vivir todo esto que ella nos enseñó, producto obvio del fundador. Así que bueno, vamos a esta canción que se llama Una respuesta hay. Aquí tengo a la profe de música del colegio que nos va a acompañar con una canción. Yo les voy a compartir pantalla con esta letra, ¿saben? Ya la conocen seguramente, pero así la pueden escuchar y la van siguiendo. Como el buen pastor que sale por la tarde, iba en busca de la oveja descarriada, y encontrándola la lleva sobre sí. Así también Yaneli hacia el hombre va, se ha inclinado sobre toda la pobreza, descubriendo nosotros a Jesús, y pasando junto al hombre que no tiene paz en el corazón, alegría ni amor le dirá. Descubramos juntos que solo Él, Jesús, Él es la paz, Jesús, alegría y amor, la vida es. Nos confiamos a Él y abandonamos a Él, porque con Él una respuesta hay. Un vaso de esperanza al sediento, plantado de amor para el hambriento, un vestido de sonrisa al que no tiene, lastime hoy al hombre que se lo dará, porque hoy le ha prometido triunfo fácil, una vida de la cual mejor no hay, pero en el fondo de su corazón hay miedo y soledad, angustia e inseguridad.
creo que aquí está la clave, abandonarnos, porque nosotros, bueno, por ahí se nos puede hacer un poquito difícil, ¿verdad? Que abandonarnos y también confiar. Vieron que a mí me quedó que Janelli tenía también sus debilidades y luchó contra ellas. Así que bueno, si las tuvo, que no la vamos a tener nosotros. Si me permitís, Agustina, una aclaración más. Dice, Janelli fue un visionario y se adelantó a su tiempo al defender y promover la educación de la mujer en la primera mitad del siglo XIX, cuando la mujer estaba relegada a su hogar y con escasas oportunidades de promoción y formación. En la apertura de las clases de Bobbio, en el año 1837-8 debe haber sido, refiriéndose a la educación de la mujer, Janelli dice, descuidar su educación no solo es una especie de injusticia, sino que es también un error político, una imprudencia descomunal, una impiedad, mejor dicho, una verdadera necedad. Tenía un concepto muy especial de la educación de la mujer. Una característica de Janelli para destacar es que nunca trabajó solo, nunca emprendió solo sus actividades. Siempre pidió ayuda, siempre pidió, en una carta que escribe a sus misioneros, dice, necesito que me dé mano en esta tarea que estoy empezando. Una mano y algo más, porque saben que no tengo recursos, que no tengo propiedades y que no tengo bienes y necesito gastar la plata. Janelli puso en manos de todos los que formaban la comunidad educativa sus propios proyectos de educación. Y les dijo, yo les quiero decir que es necesario en todos un afán y esmero particulares y vivos para encaminar los buenos estudios y la disciplina. Recalcó que para la buena marcha de la obra era necesaria la colaboración de todos. Le dice se dirige a los preceptores, que principalmente si pueden decirles, y puede decirse el todo de la obra, para que en todo lo que digan y hagan instruyan sabiamente a la juventud. Se dirige a los profesores y maestros, que son los actores principales de la gran obra. Se dirigió a los padres y los invitó a cooperaran en el intento, y lo que nosotros les dijo, nosotros comenzamos en algo en la escuela, que ustedes deben exigir y perfeccionar en su casa. A los jóvenes, ustedes jóvenes, no pongan resistencia a nuestro proyecto, al contrario, anímenlo y apóyenlo y suplan nuestras deficiencias. Palabras, gestos, acciones, recomendaciones que asombraban hace 182 años y que incluso hoy nos lanzan un desafío, ser aplicadas y vividas en nuestras unidades y comunidades educativas. Ahora, para resumir la espiritualidad janelina, dice Janelli, no basta rezar, no basta tener buenas intenciones. Yo quiero reflejar algunas ideas, poquitas, así muy rápido. No son oraciones que hay que rezar, no son cosas que hay que hacer, también son parte de la espiritualidad, sino que es una vida que hay que vivir, es fuego que se lleva adentro y brota espontáneamente y caracteriza las oraciones, las acciones, la relación con los demás y la propia vida. Es llevar a Dios el corazón e irradiarlo. Eso sería nuestra espiritualidad. Janelli no fundó una escuela de espiritualidad como la pueden haber fundado otros santos fundadores, o los benedictinos o algunas monjas, antiguas órdenes religiosas. Simplemente les dijo, vivan en la presencia de Dios, hagan el bien siempre, amen a sus prójimos, y eso nos va a llevar a la santidad. La vida santa, la vida cotidiana, la vida de poca... hoy Janelli nos diría, él tampoco nos definió él así abiertamente el carisma de la caridad evangélica vigilante, sino que se fue descubriendo a medida que las hermanas fueron actuando y fueron realizando obras, tanto con los apestados en las pestes que asolaban Europa en esa época, como también en las escuelas. Y les dice, miren todo con los anteojos del cuidado. No lo dijo Janelli así precisamente, pero yo lo diría así. Mirar con los anteojos de cuidado. Janelli lucharía por una pedagogía del cuidado que encierra la forma en que la escuela debe convivir con la cultura del consumo, con las problemáticas y las adicciones. La cultura del cuidado, de la vigilancia, es el camino que las escuelas deben tomar hoy,
No es suficiente decir que no hay que mostrarles cómo se hace el bien y darles el ejemplo. Giannelli dice que la buena, es decir, Giannelli cuando estaba en Chiarcheri, ¿se acuerdan que hoy dijimos? Estuvo 2 años en una escuela de los padres escolapios y ahí aprendió varias cosas. Y ahí dice que la juventud sin el rigor de los castigos en esa escuela se conservaba como, con una sensatez que lo sorprendía. Todo el secreto, dice Giannelli, consiste en el buen acuerdo y la buena inteligencia de los prefectos y de los profesores con el rector, quienes ponen empeño en ser el genio, la condición de los alumnos y a tenerlos ocupados. Hoy lo llamaríamos educación personalizada, conocer a los estudiantes, ver sus posibilidades y sus límites. Giannelli fue un visionario y se adelantó a su tiempo al defender y promover la educación de la mujer, cuando le dice que era un error, enorme error, el descuidar a la mujer, la educación de la mujer, que era una injusticia, que era un error político, una imprudencia, una impiedad, mejor dicho, una verdadera necedad el no educar a la mujer. Yo creo que esto Giannelli lo tenía marcado a fuego desde el momento en que fundó la congregación, cuando reunió las 12 jóvenes y las encargó de las huérfanas que estaban alojadas en el Hospicio de Caridad y Trabajo, y que ellas quedaron hasta cuando les enseñaban a vivir, a ser mujeres, a todas las responsabilidades que asumían como mujeres en la sociedad. Y por otro lado, bueno, Giannelli da consejos de vida muy concretos y muy prácticos a sus hermanas, que tal vez trataremos en otra oportunidad. Yo creo que hoy ya tenemos bastante con lo que dijimos ahora. Giannelli siempre fue muy práctico, muy concreto, muy actual, adelantó a su tiempo. Por eso es un profeta también para la educación de nuestros tiempos. Yo creo que a los que estamos en las escuelas, a los que estamos en los hospitales trabajando, somos simples fieles devotos de Giannelli. Nos ayudaría mucho en leer sus escritos, sus alocuciones, sus panegíricos, sus sermones y sus consejos que daba a su pueblo. Yo creo que hoy Giannelli nos diría que miremos todo con los ojos del cuidado, lucharía por una pedagogía del cuidado que encierra la forma en que la escuela debe convivir con la cultura del consumos problemáticos, adicciones, otras cosas que perturban a la vida de la juventud. La cultura del cuidado, de la vigilancia, que ya aparece en nuestro carisma, es el camino que las escuelas deben tomar. No es suficiente decir que no hagan el mal, hay que mostrarles el camino como no, hay que darles el ejemplo. Justamente, hermana, tenemos preparado como para finalizar un video que habla de algo que también usted mencionó, que es esto del corazón giannelino. Entre varios sones hermosos que tenemos, de hecho teníamos preparado también unos trabajitos con unos sermones que no lo vamos a hacer el trabajito por el horario, pero sí los a enviar a los enlaces para que sea el trabajo que tienen que hacer. Vieron que siempre teníamos un trabajo como para ir afianzando un poquito todo lo que vamos aprendiendo en estos encuentros y se los vamos a enviar y ahí va a estar la consigna. Pero para finalizar tenemos preparados sobre el sermón de Jesús de Giannelli, pero adaptado un poquitito con las características del corazón giannelino. Así que si les parece, lo vamos a compartir, ¿sí? A ver, ustedes me avisan si se comparte y si se ve. Genial, Agu. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor
nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. ¿Cuál de estas características del corazón de Jesús eliges para incorporar a tu vida? Era la pregunta con la cual terminaba el video. Y leíamos las distintas características del corazón janelino y a su vez escuchábamos características de este amor tan grande del corazón de Jesús. Así que ya demasiado tal vez compromiso. Y sí, nosotros les podemos compartir el video después, ¿sí? Ahora, para cerrar este encuentro y este momento, les voy a compartir en el chat, a ver, un enlace para que podamos elegir las resonancias de este encuentro y de todo lo que hemos escuchado hoy. A ver si me sale. Y nosotros les vamos a compartir después el trabajo. Ahí, ingresando a ese enlace, podemos escribir resonancias. Va a aparecer un signo más. Y ahí pueden ir escribiendo. No sé si se puede. Si alguien lo puede hacer, que me vaya diciendo. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso.
de un amor generoso que hace y da amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor para este día y para que nos ayude a asumir este compromiso de seguir incorporando en nosotros las actitudes de nuestro fundador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora del Huerto, ruega por nosotros. San Antonio María Gianelli, ruega por nosotros. Beata Hermana María Crescencia, ruega por nosotros. Con la mano de tu Hijo Jesús, bendícenos, Virgen del Huerto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Ya les va a llegar los trabajitos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un aplauso al equipo de la hermana Paz que nos acompañó a pesar de toda la dificultad, pobre, para hablar, llegó hasta el final. Muy bien. Bueno, y gracias por sumarse. Y bueno, seguimos en comunión a celebrar una linda fiesta de San Antonio María Gianelli y la fiesta de la familia Gianellina también el próximo 21 de octubre. Que nos vamos despidiendo con un poquito de música como arrancamos. Les cuento que la profe de música que estaba acá al lado mío es mi prima, entonces somos de la misma burbuja, así que por eso puedo venir a mi casa. Me reía porque... Esa canción, hermana, ¿la conocen en general o no? Para nosotros es un poquito nueva. ¿Cómo? Hace tiempo que la conocen. ¿Hace tiempo? Porque nosotros vamos incorporando canciones. Acá no, ya no llega todo enseguida. No ha llegado todavía. Claro, bueno, así que la vamos a seguir incorporando entonces. Bueno, es muy buena la canción. Lo que pasa es que por ahí a veces nos llegan los cantantes de esos que son más particulares en algún lugar. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias a la hermana, que siempre es muy enriquecedor escucharla. Y bueno, y a todas las que participaron en esta organización. Muchas gracias. Muy lindo. Yo les agradezco y les pido disculpas si me extendí demasiado, o por ahí me perdí en el Pero hermana, vos quédate tranquila, nos preocupás vos por la garganta, pero no, por la garganta. Hermoso. Mi garganta muy lindo, hermana, la verdad, muy enriquecedor. San Antonio Gianelli, misionero de verdad. Adiós, adiós. Funde nuestras vidas. Gracias. Hasta la próxima. No te escuches. ¿Se escucha aún? Adiós, gracias, nos vemos.